¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Un ejemplo de lo que significa el arrepentimiento verdadero o genuino lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 11. Y dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. En los tiempos del rey Josías, el templo no se reconstruía, no se reparaba desde hacía 2 siglos atrás. Y el libro de la ley se había perdido por aproximadamente 93 años, es decir, casi un siglo, aun cuando la ley en el Deuteronomio 31 del 24 al 27 ordenaba explícitamente al pueblo sobre guardar la ley junto al arca del pacto. También en Deuteronomio 17 del 18 al 20 se dice que el rey debía tener una copia de esta ley y debía consultarla a diario. Y en Deuteronomio 31 del 9 al 13 se habla sobre la orden de leer la ley cada 7 años a todo el pueblo reunido. Sin embargo, todo esto se dejó a un lado. El pueblo de Israel sucumbió en el pecado de la idolatría y abandonó completamente a su Dios, tanto así que era casi un siglo donde no estaba la ley de su Dios, estaba totalmente oculta, desaparecida, hasta que en los tiempos del rey Josías, este libro precioso, este libro sagrado es hallado. Es necesario que hoy las personas se reencuentren con ese libro maravilloso que es la palabra de Dios, porque es la única que puede causar en nosotros un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, en primer lugar, el arrepentimiento no es remordimiento, como aquel sentimiento que se encontró en el corazón de Judas una vez que entregó a su Señor. La palabra arrepentimiento en el hebreo es naham y significa lamentarse a través de un profundo suspiro, y este profundo suspiro trae alivio al corazón. En 2 de Reyes 22:11 acabamos de leer, dice la escritura que el rey en primer lugar oyó la palabra y rasgó sus vestidos. Es una señal externa de ese arrepentimiento. En 2 de Reyes 22, del versículo 18 al 19, dice la palabra del Señor que su corazón se enterneció, que se humilló delante de su Dios y que lloró en su presencia. Entonces, esa señal del rey Josías, al rasgar sus vestiduras, no fue algo netamente externo. También sintió ese dolor muy dentro de su corazón. Al escuchar la palabra de Dios se enterneció, es decir, se conmovió, se humilló delante de Dios, es decir, reconoció que necesitaba de Dios, de que tanto su reino como su pueblo habían abandonado totalmente y habían hecho contrario a lo que la ley establecía, a lo que la palabra había fijado. Lloró en la presencia de Dios. Eso es lo que causa el verdadero arrepentimiento, un profundo dolor de haber ofendido a Dios. En Jeremías 31:19 leemos: porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces, el verdadero arrepentimiento es un dolor de haber ofendido a Dios, y este dolor se inicia con una aceptación, con un reconocimiento. Debemos reconocer que hemos ofendido a nuestro Dios, y además de tener este reconocimiento dentro de nosotros, hay una herida, hay un dolor. El dolor en el muslo significa una molestia que impide seguir adelante. Es una molestia que incomoda a la persona, que no le impide seguir caminando. Y una vergüenza delante de Dios. Sentir dolor, sentir una vergüenza
delante de Dios, de nuestra condición, de nuestro estado. Reitero, esto solo se puede generar a través de la palabra de Dios. Esto fue lo que sintió el rey Josías cuando le leyeron el libro, ese libro que estaba perdido por casi un siglo. La palabra de Dios, que es la que genera en nosotros una verdadera convicción de pecado. En el Evangelio según San Juan 16:8 leemos, hablando sobre el Espíritu Santo, y dice el Señor, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, genera en nosotros un dolor, un verdadero sentimiento de culpa, de lamento, de profundo suspiro, porque hemos fallado, porque hemos hecho lo malo delante de Dios. Necesitamos lamentarnos, necesitamos volver a Dios, necesitamos que Él genere esa convicción de pecado a través de su Santo Espíritu. El arrepentimiento conlleva dos actitudes o dos situaciones. En Marcos 1:15 leemos, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, y Él inicia diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es una obligación, es una demanda. Debemos arrepentirnos. Si verdaderamente la palabra de Dios ha hallado cabida en nosotros, debe haber un arrepentimiento, debe haber un dolor, debe haber un sentimiento, un profundo sentimiento en nuestro corazón de haber fallado a Dios, que viene con el reconocimiento, con la aceptación, con la confesión, pero también con esa herida que no nos deja seguir en esa vida en la que estábamos. Si hay herida en el muslo, quiere decir que, hombre, ya no podemos seguir en esa condición en la que estábamos cuando somos confrontados por la palabra de Dios. El arrepentimiento conlleva, primero, el abandono de la vieja vida. Y segundo, la adquisición de la fe en Jesucristo a través de esta profunda convicción que nos hace primero confesar nuestro pecado. Segundo, reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y tercero, depender de Él para que nos dé esa fuerza para no seguir en esa vida de pecado. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué genera ella en ti? ¿Será que tu corazón se enternece, te humillas y lloras delante de Dios? ¿O será que en nuestro corazón nos jactamos, hay orgullo y creemos que no necesitamos ser amonestados, que no necesitamos de la palabra de Dios? ¿Será que la palabra del Señor está oculta para nosotros? Es tiempo de que redescubramos la palabra y que le demos lugar, le demos cabida para que ella actúe, para que ella genere el impacto que Dios quiere en nuestras vidas. Es tiempo para que le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que genere un arrepentimiento genuino, verdadero en nosotros y que nos dé su poder, que nos dé su presencia, su Santo Espíritu, para que haya esa herida, ese dolor en ese muslo de nosotros que nos impida seguir por la senda que llevábamos, que volvamos a Dios, porque arrepentirse significa eso, significa volver a Dios, volver a su gracia, volver a su presencia. Y este acto de volver está causado por un profundo suspiro. Y este profundo suspiro que nace del lloro, de la humillación, del profundo dolor, genera en nosotros alivio de que esas cargas de pecado han sido perdonadas, han sido lavadas y que a partir de este momento, de que nos arrepentimos, de que volvemos a Dios, Dios nos convierte en nuevas criaturas.